Sí, Gonzalo, hola, buenas tardes. Hay algunos cambios bien importantes, pero primero quiero decirte que estamos acá en la comuna de Santiago, donde uno puede ver las imágenes que nos va a mostrar ahora de inmediato Alejandro Mella, y pareciera que en esta parte, estamos en Avenida Mata con Santa Rosa, pareciera que no hay cuarentena porque uno ve mucho flujo vehicular en ambas calzadas de Avenida Mata, y eso es precisamente lo que quieren restringir y evitar las autoridades, porque hemos visto que las cuarentenas prácticamente no se están cumpliendo. Distintos informes de dos universidades en particular hablan, ¿no es cierto?, de que la movilidad se ha reducido solo un 30%, es una cifra muy baja, ¿no es cierto?, de respecto de la movilidad, y eso está preocupando a las autoridades, y por eso es precisamente que se van a aumentar las fiscalizaciones. También incluso se está pensando en aumentar, Gonzalo, las sanciones respecto de las personas que hagan mal uso de los permisos temporales, ¿no es cierto?, que se están entregando. Hasta ahora, recordemos, son 5 los permisos temporales que pueden usar las personas que se movilizan en las zonas de cuarentena. Eso se va a mantener así, pero sí hay cambios en lo que se refiere al permiso para trabajar, ese permiso que tiene que pedir el empleador. Pero respecto de ese punto vamos a entrar en detalle en un ratito más, porque primero te quiero decir, ¿no es cierto?, que las fiscalizaciones en distintos puntos de la región metropolitana van a aumentar de manera considerable. Hay 3 anillos, ¿no es cierto?, de fiscalización en el Gran Santiago. Todo eso se va a aumentar, y es precisamente lo que vamos a escuchar ahora en voz de Fiscalización de Transportes y también del alcalde de Santiago, una de las comunas, ¿no es cierto?, que tiene bastantes casos de COVID positivo, y también donde estamos viendo ahora donde la cuarentena no se cumple como debería ser. Vamos a escuchar esas declaraciones ahora. Que todo viaje interurbano requiere para cualquier pasajero el obtener un pasaporte sanitario para poder viajar. Así que nuestro llamado, insistimos, es a quedarse en casa, y en el caso que tenga que viajar y salir de la casa de manera obligatoria, cumplir con todos los procedimientos establecidos. En el país se está muriendo un compatriota cada 10 minutos de coronavirus. Entonces, impresentable que hoy día, después de 10 semanas de cuarentena, haya un grupo minúsculo que todavía no entienda que esto lo estamos haciendo entre todos para cuidarnos entre todos y para salvar a la población. Yo agradezco la fiscalización, vamos a estar como municipalidad, con los concejales, con carabineros, con el ejército y por supuesto con la autoridad fiscalizadora, sancionando a quienes incumplan esta normativa que ya lleva más de 10 semanas en la comuna de Santiago. Bueno, yo les decía, ¿no es cierto?, que las cuarentenas simplemente no se están cumpliendo. Desde que comenzaron las cuarentenas en varias ciudades, ¿no es cierto?, de nuestro país, pero particularmente en la región metropolitana, ya van 170.000 infracciones. Es una cifra muy elevada, y ese número es el que se quiere ir reduciendo básicamente para que la gente no se siga contagiando. Te decía yo, Gonzalo, que va a haber un cambio respecto de los permisos de trabajo, ¿no es cierto?, porque ahora, por ejemplo, habían personas que podían usar su credencial y su carnet de identidad para ir a su lugar de trabajo y luego para volver a casa. Bueno, eso ya no va a funcionar de esa forma. Ahora sí o sí el empleador va a tener que pedir este permiso de trabajo en comisaría virtual, y se va a extender la duración de este permiso solo por 7 días. Recordemos que antes incluso era por 15 días, ahora va a tener que ser renovado cada 7 días, y lo más importante de esto también es que ese permiso tiene que ser usado única y exclusivamente para ir al lugar de trabajo y luego para volverse al hogar. No, por ejemplo, para desviarse a un supermercado o para ir a comprar comida a algún lugar en particular o para ir a visitar a algún familiar. Ya no se puede hacer más eso, porque detectaron exactamente que habían muchos trabajadores, ¿no es cierto?, que usaban su credencial para hacer otras actividades y no para ir a trabajar. Eso es lo que se va a aumentar en fiscalización, y es el cambio en particular que se va a producir ahora. Es decir, insisto en esto, Gonzalo, ya no sirve la credencial de trabajo para movilizarse, se va a requerir de este permiso de trabajo que tiene que solicitar el empleador, y ese va a ser el documento finalmente que va a acreditar que la persona que se está movilizando lo está haciendo para ir a su lugar de trabajo o bien para volver. Si es detectado que está usando ese permiso para ir a comprar a un supermercado o para dirigirse o para hacer otra actividad, simplemente va a ser sancionado porque está haciendo un mal uso. Ese
es el cambio concreto que ha anunciado durante este mediodía la subsecretaria del Delito junto a otras autoridades. Respecto de los otros 5 permisos temporales, se van a seguir manteniendo, no va a haber un cambio al respecto, pero sí en este que tiene que ver con el trabajo, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora y escuchar declaraciones de la subsecretaria del Delito. Se van a restringir los permisos de trabajo. ¿Y qué significa eso? Significa que la forma en que se va a fiscalizar y la forma en que se van a otorgar va a ser única. No vamos a tener más credenciales con carnet de identidad. Ahora la forma va a ser a través de un permiso único que se va a realizar a través de comisaría virtual. Permite que la fiscalización por parte de todas las autoridades fiscalizadoras sea mucho más fácil porque el permiso va a ser uno solo y va a estar conectado además a todas las plataformas tecnológicas que tienen nuestras policías. Que además, en el caso de los salvoconductos, se entregaban por 15 días, ahora se van a limitar a 7 días. Bueno, ahí queda entonces bien claro respecto de cómo se va a fiscalizar y cómo también va a ser este cambio que ha anunciado la subsecretaria de Prevención del Delito respecto de este permiso para ir a los lugares de trabajo. Se va a extender, ¿no es cierto? Tiene que solicitarlo en primer lugar el empleador para luego facilitárselo a su trabajador y con ese se va a poder mover hacia su lugar de trabajo y luego hacia su casa, no a ningún otro lugar, porque eso es lo que estaba ocurriendo ahora, que había muchos trabajadores que hacían mal uso de ese permiso o bien incluso de la credencial de su respectivo trabajo, que ese credencial ya no va a servir más para movilizarse por las comunas en cuarentena porque ahora solo sirve este permiso que tiene que solicitar el empleador. La credencial entonces ya no sirve para circular por las calles de Santiago. Quien haga uso de eso va a ser sancionado como corresponde y eso también va a tener que ver con este aumento de fiscalizaciones que se van a comenzar ya durante esta misma jornada, donde se va a redoblar la fiscalización en 3 anillos distintos de la región metropolitana, donde se está fiscalizando y donde también se han producido las mayores infracciones respecto del incumplimiento de cuarentenas que, como hemos visto, en todo este tiempo ya la tercera, con 3 semanas de cuarentena, por lo menos en la región metropolitana, ya van 170.000 infracciones. Hemos visto que esa cifra va siempre subiendo. Un último dato, Gonzalo, por ejemplo, en la última jornada de ayer, día jueves, hubo un 10% de aumento en solicitud de permisos temporales respecto de la jornada del día anterior, respecto del día miércoles. Eso quiere decir que la gente está solicitando muchos permisos y hay que decirlo también, hay muchas personas que hacen un uso incorrecto de esos permisos, ¿no es cierto?, para movilizarse por la capital y lo que están pidiendo las autoridades es que simplemente el que pueda se quede en casa, porque recordemos que hay muchas personas que tienen que salir a trabajar, pero quien tenga que hacerlo va a tener que, insisto en esto, hacerlo con este permiso que se tiene que solicitar a través de comisaría virtual y que tiene que solicitar, Gonzalo, el empleador y no el trabajador. Muy bien, Andrés, queda clarísimo y la imagen es bastante elocuente de la movilidad que hay en esas avenidas. Me parece prácticamente un día normal. Muy buenas tardes.